Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Desafortunadamente, con la desmonetización del canal estos se quedarán por unos meses, pero independientemente, gracias. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. El legado de Esparda. Capítulo 3. Al imaginar la residencia del infame Lucero de la Mañana, pueden venir a la mente multitud de imágenes. A lo largo de generaciones, la humanidad ha intentado imaginar lo que el gran traidor del cielo llamaría hogar. Teólogos, artistas, locos y profetas por igual aportaron sus interpretaciones a los anales de la historia, donde sirvieron para inspirar a las generaciones futuras. Algunos lo pintaron como un rey envuelto en burlas, entronizado en vastas ciudadelas de hueso y oro, grotescas parodias de las cristalinas agujas del cielo que se alzaban bajo un cielo sangrante. Otros imaginaron algo mucho más primitivo, una cueva impregnada de olor a descomposición con huesos esparcidos por el suelo, una guarida más propia de una bestia que de un hombre, y mucho menos de un antiguo arcángel, pero a la vez tan apropiada. Un tipo en particular soñó con una tumba helada rodeada de las almas de los orgullosos de la historia, preservadas en hielo, sus gritos encerrados en un silencio eterno, pero resonando constantemente. En verdad, muchos quedarían bastante decepcionados. Si bien su hogar era ciertamente grandioso y estaba repleto de prácticamente todas las ostentaciones imaginables, en el fondo se alzaba una mansión. Sus imponentes muros relucían blancos como el mármol pulido, acentuados con filigranas doradas y detalles de un profundo carmesí que captaban la luz como brasas vivas. Amplios balcones daban a jardines impecablemente cuidados que no deberían haber existido en el infierno. Flores de más de una docena de especies florecían desafiando la condenación, sus pétalos impregnados de magia infernal mientras desprendían un aroma maravillosamente embriagador. Los setos estaban esculpidos en criaturas maravillosamente aterradoras. Supuestamente, muchos eran diseños del propio Lucifer, rechazados durante las etapas iniciales de la planificación de la creación. Dentro del propio edificio, había docenas de dormitorios, talleres, salones de baile e incluso algunas piscinas alimentadas por manantiales mejorados. Bibliotecas repletas de conocimiento prohibido estaban estratégicamente ubicadas a la vista. Cada pared estaba repleta de retratos de la familia real a lo largo de su historia. Cada maravilla artística había sido pintada por lo mejor del infierno, con el entendimiento de que si algún miembro de la familia real no lo aprobaba, podía despedirse del resto de su existencia. Después de una buena década, más o menos, aparte de un despliegue magistral de formaciones de protección, sellos de privacidad y hechizos antiadivinación, sería curioso notar que la vivienda contaba con pocas defensas. Pero para quienes estaban acostumbrados a la familia real, no fue una sorpresa. De hecho, era algo esperado. No era una fortaleza, era un hogar. Y dentro de ella, la cámara más activa ese día fue el salón principal de conferencias. Una sala diseñada no solo para gobernar, sino para intimidar. Una inmensa mesa de obsidiana y oro dominaba el centro, su superficie grabada con sigilos de autoridad más antiguos que la mayoría de las civilizaciones. A su cabecera se alzaba un trono ornamentado, más una declaración que un asiento, labrado con líneas nítidas y coronado por un respaldo en forma de halo de luz viva. El poder flotaba denso en el aire, oprimiendo los sentidos como una tormenta a punto de estallar. Lucifer estaba recostado en la cabecera de la mesa, haciendo girar una copa de vino tinto oscuro entre sus dedos. Caballeros, dijo lentamente, con voz suave y engañosamente ligera, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos reunimos todos? A su alrededor se sentaban los reyes de Lars Goetia, nobleza ancestral, conquistadores, videntes, impostores, todos ellos. Una bebida se había manifestado ante cada uno de ellos al llegar. Algunos permanecieron intactos, otros la apuraron demasiado. Las alas crujieron. Las garras tamborilearon. Las miradas se dirigieron nerviosamente hacia su rey. Las cosas habían estado cambiando demasiado rápido para su gusto. Nunca era buena señal. El tercer cumpleaños de la princesa Carlota, señor, respondió Paimon obedientemente. Volvía a adoptar su forma de Bud, quizá por frustración con su hija, que en ese momento era la más irritante. Si quería el divorcio, sería una cosa, pero el espectáculo que rodeaba a esos dos estaba convirtiendo este simple cambio en un auténtico circo. El lucero de la mañana sonrió ante la respuesta de uno de sus súbditos más leales. Su mente ya se remontaba a aquella época maravillosa. Así es. ¡Qué época tan maravillosa! La música, el baile.
Un momento verdaderamente magnífico para disfrutar de los placeres de la vida. Un día de alegría, celebrando la inscripción oficial del nombre de Charlie en los archivos de la familia real ante toda la corte. Un día para disipar los temores de que se desvaneciera como quienes la precedieron. Y ella permaneció tan testaruda y obstinada como siempre. Una auténtica copia del viejo palo. Entonces, ¿alguien quiere decirme por qué creen que nos hemos reunido de nuevo? Preguntó, con una sonrisa que se alargó un poco más. Ante él se sentaban algunos de los seres más influyentes del infierno, quienes lograron mantener su poder mediante la fuerza, la crueldad y una inteligencia despiadada, pero ninguno estaba dispuesto a arriesgarse a la ira de su señor. Juntos gobernaban cientos de legiones, compuestas por supervivientes de guerras pasadas con el cielo y los mejores reclutas reunidos a lo largo de milenios. Nada. Vamos. Seguro que alguno de ustedes sospecha algo, continuó Lucifer, dejando su vaso con cuidado. Sus dedos enguantados se entrelazaron mientras una sonrisa penetrante se dibujaba en su rostro. ¿Te importaría contribuir, Balaam? Un enorme demonio de 3 cabezas, una de hombre con cuernos, otra de toro y otra de carnero, casi parecía cómico mientras luchaba por hacerse lo más pequeño posible. Este era un ser que pasó siglos engañando a los mortales para que lo adoraran como a un dios, pero ahora se encogía ante destellos de risa bicolor. Nada más que añadir, Vine. Un león negro con mechones plateados, ingeniosamente estilizados en su melena, seguía acariciando silenciosamente el borde de su copa. Ya había consultado las cartas 3 veces tras recibir varias advertencias psíquicas y no quería saber nada de aquello. Purson, parece que tienes algo que decir. Lucifer se dirigió a un segundo demonio león, este con un pelaje rubio deslumbrante, tan brillante que uno podría confundirlo con llamas amorosas. Sabiamente, el gran vidente se guardó sus pensamientos. ¿De qué servía el conocimiento si no estabas vivo para usarlo? Bueno, hasta ahí llegaron los poderes proféticos de los reyes. El ángel caído soltó una risa casi maniática, pero inequívocamente burlona. Después de todo, estos eran algunos de los más hábiles en el arte de la visión del futuro. Los demonios específicos conjurados para revelar los secretos del tiempo. La mera idea de que no fueran conscientes de la gravedad de su situación era ridícula. O podría simplemente reflejar su desinterés en todo lo que no interfiriera con sus asuntos, podía simpatizar. O demuestra que aún podrían merecer vivir con todas sus extremidades unidas. Ya veremos. Como nadie se siente inclinado a compartir, permítanme explicarlo. El cielo ha convocado una reunión, un juicio en realidad, sobre nuestro antiguo tratado, reveló Lucifer con un gesto florido, saboreando cómo el silencio se profundizaba con un temor tácito. Al parecer, somos culpables de varios cargos, y exigen sangre. La peor pesadilla y el glorioso deseo aparecieron en el horizonte. Esos idiotas santurrones podrían debatir hasta el amanecer, pero la decisión ya estaba tomada. Exigirían la presencia de su hija. La pondrían bajo los focos para criticar cada pequeño detalle. Serano podría suavizar el golpe esta vez. No le cabía duda de que la estaban poniendo en apuros por consentirlo. No, verían a su pequeño Charlie, que solía saltar vistiendo un mono de pato para hacerlo reír, y todo lo que verían es un culpable que necesita ser castigado. Milenios después, aún luchaba con las pesadillas de aquellos días. Cuando lo despojaron de su halo y lo obligaron a sentir cada hueso de su cuerpo romperse y sanar en un ciclo sin fin hasta quedar incrustado en lo más profundo del infierno. Cuando yacía maltrecho y destrozado ante toda la creación con la espada de Miguel en la garganta. Cuando quedó reducido a poco más que una lección de lo que no debía ser, se negó a permitir que Charlie se quedara donde estaba. Que quedara a su sombra mientras todos la veían como poco más que un monstruo fracasado. Nunca sabría cómo era la espada de Michael, y mucho menos cómo se sentía al romperle la piel. Jamás la considerarían un error. Y si había que abrir viejas heridas y prender fuego a los reinos, que así fuera. Me negué a cederles ni un centímetro a esas palomas, así que esto es lo que vamos a hacer. Las nubes de tormenta estaban dando vueltas. No se habían detenido desde que se reveló la verdad. Un presagio de destrucción a punto de asolar los reinos. El tratado se había roto. Debería cundir el pánico en las calles mientras la nobleza informaba a sus ejércitos. Las clases bajas deberían estar fortificando sus hogares y pidiendo ayuda para luchar como lo hicieron sus antepasados. Debería reclutarse a los pecadores con potencial para ayudar en las batallas que se avecinaban a cambio de riquezas futuras o verse directamente amenazados. Pero no, su sabio rey quería ocultarlo todo.
Quería ignorar las numerosas brechas de seguridad y la flagrante falta de respeto si eso significaba evitar que su hijo fuera ejecutado. Todo apuntaba a una calamidad inminente, y su brillante solución fue mentirles a los seres que tenían al escriba de Dios entre sus filas. Su orgullo era verdaderamente el pináculo del pecado. ¿A cuántos de los suyos habían condenado al olvido para satisfacer a sus contrapartes divinas? Y a su engendro se le permitió hacer lo que quisiera sin consecuencias. Ya habían presenciado los levantamientos y la discordia en el anillo superior. Tuvieron suerte de que el cielo no hubiera cristalizado todo el anillo después de aquella debacle. Y la situación solo estaba destinada a empeorar. No, se negó a seguir su juego, pero debía ser astuto. No estaba solo, pero en este ámbito, los números solo importaban. Al final, Lucifer era el rey por algo. No ganaba nada reaccionando sin pensar a las payasadas del payaso. Para que el infierno continuara, la lealtad jamás podría convertirse en obediencia. Recuerde mis palabras, alguien va a pagar. Un relámpago en el momento oportuno casi dio la impresión de que alguien estaba de acuerdo con él. En un destello dorado, Lucifer abandonó el salón y regresó a su suite del hotel. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre una de las muchas mesas, dejando escapar un profundo suspiro. Apretando los puños contra sus ojos, se dirigió a ciegas a su tocador. Sentado, el ángel caído contempló la imagen de cansancio que representaba su lamentable estado. Había pasado las últimas semanas repasando cada detalle con los pecados y algunos de los miembros más importantes y confiables de la Goética. Ninguno de ellos estaba interesado en volver a la guerra. Disfrutaban de su cómoda vida y no tenían reparos en mentir para mantenerla. Al menos la mayoría. Menos mal que los extraviados eran lo suficientemente inteligentes como para saber a qué desafío te llevaba. Sin duda, lo tenía todo bajo control. Se estaban elaborando planes y los preparativos estaban en marcha. Ahora tenía que afrontar la parte más difícil. Nunca quiso que Charlie se relacionara con Mackay. El infierno era una decepción en sus mejores momentos, pero ese reino de pesadilla era una bestia completamente distinta. Era la sombra de la creación. Donde todo mal se enconaba y evolucionaba, ansioso por extenderse por la existencia y más allá. Sus singulares niveles de crueldad habían inspirado antiguas escrituras humanas con representaciones de tortura y malicia desde el principio. Eso no quiere decir que sus súbditos fueran el pináculo de la misericordia y la compasión, pero esas abominaciones estaban enfermas de la cabeza. Y ni siquiera había tocado su monstruo de emperador y su jodido árbol. Siempre imaginó que la barrera sería una parte permanente de la realidad. Si ese molesto caballero finalmente muriera, seguramente su padre la consideraría demasiado importante como para simplemente desaparecer. Seguramente sus hermanos podrían suministrarle poder en caso de su muerte. Y si algo sucediera, él podría manejarlo mientras Lilith estuviera a su lado. Pero Lilith se había ido. Había desaparecido hacía 13 años. Y él no tenía ni idea de dónde estaba ni cómo llamar su atención. Así que no le quedó más remedio que cargar aún más a su patito. Incluso si su consejo pudiera controlarlo todo, alguien en algún lugar cometería un desliz y se correría la voz. Charlie tendría preguntas y no podría ocultarlas con un número musical. Lo más probable era que la citaran como testigo, y cuanto más preparada estuviera para explicarse ante los prejuiciosos hermanos, mejor. Por mucho que le doliera, necesitaba saberlo. Al teletransportarse a lo alto de la escalera principal, vio a Charlie hablando con aquel pecador araña. Parecía bastante agotado. Aprender algo sobre estos fracasos era una pérdida de tiempo, pero Lucifer presentía que era inusual que el drogadicto dejara traslucir cualquier vulnerabilidad. Te digo que las calles ya no son seguras, y para empezar, no lo eran en absoluto, soltó Ángel Dust. Las miradas revoloteaban en todas direcciones, deteniéndose en los rincones sombríos. De acuerdo. Charlie levantó las manos en un gesto que le pareció tranquilizador. Aunque le costaba creer su historia. ¿Y estás segura de que no consiguieron un nuevo trabajo? ¿O que los asignaron a otros distritos? Lo revisé 2 veces. Nadie los ha visto en semanas. Ibal ha estado raro últimamente, más paranoico que de costumbre. Se está esforzando mucho por conseguir nuevos contratos lo más rápido posible. En el infierno, los contratos de almas eran más valiosos que el oro. Es lo que distingue al pecador común de los señores supremos. Ningún señor supremo que se precie liberaría voluntariamente a sus esclavos, especialmente a Valentino.
La única explicación lógica era que alguien había enviado a varias de las chicas de Val al doble infierno y él se esforzaba por recuperar el poder perdido antes de que alguien percibiera su debilidad. Además, si fuese tan fácil marcharme, habría corrido como un loco al otro lado del orgullo hace décadas. Algo anda mal. Ángel Dust volvió a examinar la habitación, como si anticipara que alguien o algo me miraba fijamente, fuera de la vista. Quizás puedas usar tus conexiones reales para investigar. Sí. No te preocupes. Haré algunas llamadas. Aunque los pecadores confiaran menos en ella que nunca, Charlie se negaba a renunciar a ellos. Seguían siendo su gente. Gracias por confiar en mí. Puede que le haya llevado algunos años, pero pudo ver cuánto esfuerzo le costó a Angle depositar su fe en ella. No lo decepcionaría. Bueno, son unas cabronas, pero no todas son malas. Sonrió y se dirigió a la barra. Más que nada para pasar el rato con Usk, pero un par de martinis no le vendrían mal. Bueno, ya estaba libre. Hora de entrar. Charlie. Al darse la vuelta, la bondadosa niña sonrió ampliamente al ver a su padre. Papá. Estás fuera. Creí que te habías perdido en otro de tus proyectos. Subiendo los escalones de 2 en 2, se unió a él en el segundo piso. Ojalá. Por desgracia, el infierno no se maneja solo. He estado en una reunión tras otra. Un auténtico aburrimiento. Apoyado en su bastón, era la viva imagen de la despreocupación. Pero nada de eso le impedía apreciar lo agotada que estaba su pequeña. Le dolía ver cuánto se estaba entregando a este proyecto, solo para que no saliera nada. Una sensación que le resultaba demasiado familiar. Bueno, ya saliste. Quizás podrías cenar con nosotros. ¿Podríamos cocinar juntos, como solíamos hacer? Preguntó Charlie con las manos a la espalda. Sus talones se mecían de un lado a otro mientras sus pupilas se clavaban en el suelo. Incluso después de todo el tiempo que habían pasado juntos, aún dudaba de su deseo de estar allí. Eso suena genial, dijo Lucifer, tomándole las manos. Aunque, y odio pedirte esto, ¿estarías dispuesta a hablar conmigo 1 o 2 horas más tarde esta semana? Sé que estás ocupada con todo, pero necesito una nueva perspectiva. ¿En serio? Con gusto. Estaba a punto de ponerse a dar saltos. La idea de que confiaran en su ayuda, aunque fuera algo insignificante, era casi insoportable. Después del fiasco del rally, necesitaba una victoria. ¡Genial! ¿Qué te apetece? Pienso en comida reconfortante, algo que realmente nutra la mente y el cuerpo. Dicho esto, se dirigieron a la cocina. No debería perder el tiempo. Cada segundo que no le decía nada, más se acercaban a esa maldita espada. Pero quería fingir que todo estaba bien. Solo por un poquito más. Pasando una página, Virgil continuó sumergiéndose en su último tesoro. O al menos lo intentaba. La biblioteca local le había servido como fuente de conocimiento e inspiración. El anciano que atendía la recepción demostró ser un guía útil y uno de los pocos que apreciaba la buena literatura. Con el regreso de padre, la mansión volvió a la normalidad. Madre y padre celebraron su regreso sano y salvo a su manera tradicional, bailando por los pasillos. Abrazados, se miraban fijamente a los ojos. Él y Dante observaron cómo sus padres se perdían en la gracia de sus movimientos. Con cada paso, la vida inundaba su opulento hogar. Su entrenamiento en los días siguientes había sido tan brutal como siempre, aunque probablemente se debía más al despiadado apetito sanguinario del chico que a las instrucciones de su padre. Sus instintos humanos y diabólicos parecían chocar a cada segundo, pero por ahora, parecía que su sensibilidad humana tenía precedente. Sin embargo, nada de eso les impedía entregarse a la satisfactoria gloria de la violencia. El padre no siempre fue de ayuda para contenerlos, como podía atestiguar su madre. Se podría atribuir a sus propios valores. Por mucho que Esparda lo reprimiera, nació como un demonio superior y se entregó al derramamiento de sangre sin control durante miles de años. Amaba a su esposa y deseaba hacerla feliz, pero ni siquiera él podía resistirse a observar con orgullo cómo sus hijos se golpeaban hasta sangrar. Con frecuencia, les hacía algunas recomendaciones o les ayudaba a ajustar sus formas, así que se llegó a un acuerdo mediante arrebatos controlados. Bueno, mayormente controlados. La esgrima era importante y Virgil la disfrutaba, pero había algo sumamente satisfactorio en sentir la piel romperse bajo sus nudillos. Saborear la dulzura del rico cobre mientras la sangre llenaba el aire, y necesitaba seguir adelante. Para demostrar que era más fuerte. Para demostrar quién tenía la razón. Al principio, todo parecía normal, pero había algo diferente en papá. Como si llevara un nuevo peso.
Todo comenzó después de desaparecer durante un mes. Su aroma a su regreso estaba sutilmente teñido de miedo, de no tener miedo por sí mismo. Dante mencionó cómo vio a mamá reforzando las protecciones el otro día. Continuó quejándose de cómo lo convirtió en una lección sobre cómo potenciar las runas y mejorar los rituales existentes. Pero ambos sabían que le fascinaba cualquier aspecto de la magia, sobre todo si tenía algo que ver con la herencia de su madre. Quizás algún día podrían visitar su país natal. Ver si había algún descendiente con el don. Sin embargo, eso podría arreglarse en otra ocasión. Por ahora, tenía que centrarse en el extraño comportamiento de sus padres. Virgil, es hora de cenar. Una voz familiar gritó, intentando perforar la niebla que sumergía sus pensamientos. ¿Por qué haría ella algo así? Virgilio. ¿Estaban en peligro? Berk. ¿Se estaba acercando algo? Berk. ¿Cómo podría detener esto? De repente, el gemelo mayor cayó al suelo. Algo le había caído encima desde las ramas más bajas del árbol. Algo bastante molesto que no tuvo la decencia de ducharse después de practicar con la espada. Estás cubierto de sudor. Entornó los ojos y los levantó para encontrar un par idéntico, con una expresión de alegría infantil. Tú también. El puño de Virgil impactó el rostro de Dante por puro instinto. Naturalmente, Dante no pudo dejarlo pasar y se apresuró a devolverle el favor. En un instante, los gemelos eran un caos de extremidades frenéticas, gruñidos e insultos. Sin nadie que los detuviera, los chicos podían pelear durante horas. Intercambiaban golpes que enviarían a cualquier niño a urgencias. Incluso cuando se trataba de dientes, nunca sentían que tuvieran que temerlo. Entonces, ¿por qué iban a parar? Pero Dante se detuvo. No sentía que su energía fuera igualada como de costumbre. No era una rendición. Algo realmente molestaba a su otra mitad. Desenredándose, Dante observó cómo Virgil volvía a sentarse mucho más despacio de lo que normalmente le permitía. Los minutos transcurrieron en silencio, pero justo antes de que el gemelo carmesí pudiera abrir la boca, Virgil se giró para mirarlo. ¿Dante? ¿Sí? Respondió, sin saber qué más podía decir. Virgil quería sacar a relucir tantas cosas. Tantas preguntas rebotaban en su cabeza sin una respuesta directa. ¿Alguna vez te preguntas si seremos lo suficientemente fuertes? No era exactamente lo que quería saber, pero aún le faltaban las palabras. Dante parpadeó ante la extraña pregunta. ¿De qué hablas? Preguntó, ladeando la cabeza, como el gato que de vez en cuando paseaba por el jardín de su madre. Oí a mi padre hablar la otra noche. Hablaba con alguien sobre tomar precauciones adicionales en futuras misiones a largo plazo y planes de contingencia para la barrera de la casa. Habló de que mi madre moriría y que nos llevarían si fallaban. Si somos realmente fuertes, mi padre no tendría esos miedos. Mi madre era una poderosa bruja de Umbra, pero incluso ella tenía límites. Si los demonios pudieran atacar mientras mi padre no estaba, Virgil no pudo evitar temer lo peor. Dante escuchó cómo su gemelo desahogaba todo lo que llevaba dentro. Todas estas señales no pintaban una imagen reconfortante. Sabía que su padre tenía muchos enemigos, pero siempre se sentía como una realidad distante de la paz que siempre habían conocido. El hijo carmesí no estaba seguro de cómo mejorar las cosas. Pero se suponía que la verdad ayudaría, ¿verdad? No sé qué va a pasar, pero nos vamos a hacer más fuertes. Todos dicen que tenemos un potencial enorme, así que solo necesitamos tiempo para desarrollarlo. Su madre les dijo hace años que apreciaran su infancia, porque una vez que se acabara, se acabaría. Tristemente, ser más débil era parte de la juventud. Se suponía que debían depender de otros mientras desarrollaban sus propias habilidades. Era horrible, pero así era la vida. ¿Pero qué pasa si algo sucede antes de que llegue ese día? Preguntó Virgil, no contento con simplemente esperar a que ocurriera el cambio. Recuerda lo que siempre dice papá, juntos somos más fuertes. Si estamos unidos, no hay nada que no podamos lograr. Dante lo intentó, recordando todas las horas de práctica que dedicaron. Eran mucho más rápidos que el año pasado. Dante era obviamente más rápido, por supuesto. Bien, murmuró Virgil, sintiéndose de alguna manera peor. Sí, juntos eran más fuertes. Sus almas cantaban con poder cada vez que los unía un objetivo común. Pero aún eran jóvenes, aún estaban aprendiendo. Y papá no siempre estaría allí. Mamá salía de vez en cuando de casa a rastrear a magos insensatos. Eran más fuertes como familia, pero no siempre se mantuvieron firmes como familia. Cualquiera que lo viera sin duda aprovecharía ese conocimiento.
Y si les tomaba otra década antes de que se les pudiera confiar la protección de la mansión, eso significaba que tendrían otros 10 años para temer ataques constantes. Todavía eran vulnerables. Todavía estaban débiles. No. Con un ligero salto, Dante se lanzó hacia su gemelo y ambos cayeron rodando colina abajo. ¿Qué fue eso?, gritó Vergil al sentir que se habían detenido. Podía sentir las manchas de barro y hierba empapando su ropa. Te estabas perdiendo otra vez. Una sonrisa pícara se extendió ante él mientras sus extremidades nervudas se envolvían alrededor de las suyas. Te dije que estaríamos bien. Bajó la cabeza hasta que sus frentes se tocaron. Vergil quería enfadarse con su hermano loco, quería desgarrarlo hasta que aprendiera a tener espacio personal. Pero sobre todo, quería que esa horrible sensación en el pecho desapareciera. ¿Juntos?, susurró Vergil, necesitando consolarse con esa cosa tan preciada. Juntos. Dante respondió mientras sentía que sus respiraciones se sincronizaban lentamente. Lucifer cerró la puerta de golpe tras de sí, dejando a su hija confundida. Apretando la espalda contra la madera, Lucifer respiró hondo mientras su teléfono seguía sonando. Recuperando la compostura, lo miró por segunda vez. Y no había cambiado. No había cambiado. Su amada lo estaba llamando. Bueno, tranquilo. Sé inteligente. No era momento para improvisar. Respiró hondo una última vez y decidió su respuesta. Buenas noches, mi reina, ronroneó, seguro de que había logrado empezar esta reunión un poco mejor que la anterior. Luce. ¿Qué cojones? ¿Por qué has tardado tanto? Un acento australiano lo saludó con un tono desafortunado, típicamente irrespetuoso. Sintiéndose como si lo hubiera alcanzado un grifo furioso, sus ojos dorados se clavaron en la pantalla. La imagen de la reina del infierno había sido reemplazada por el sello de Mamón. Mamón, inútil excusa de banquero, más vale que tengas buenas razones. Lucifer escupió fuego infernal, indignado. El rojo sangraba en su esclerótica mientras los cuernos se abrían paso lentamente a través de una piel engañosamente frágil, un atisbo del destino que deseaba depararle a alguien que se estaba volviendo demasiado cómodo poniendo a prueba su paciencia. El bufón de la avaricia hizo una pausa al comprender las palabras de su rey. Sí, conozco ese tono. ¿Cómo se lo tomó Charlie? Lucifer respiró hondo y apagó la llama. Se limitó a mirar fijamente un patrón aleatorio en la pared. No lo sabe. Desde el anillo de la avaricia, Mamón solo pudo quedarse boquiabierto. ¿En serio? No se lo has dicho. Su reunión terminó hace más de un mes. Incluso si hubiera programado otra, debería haberle informado semanas atrás. ¿Intentaba hacerla quedar como incompetente ante el más letal del cielo? Lo estaba, pero entonces interferiste. Lucifer estaba a 2 segundos de alcanzar el teléfono y estrangular a ese miserable. Dime qué podría ser tan importante como para que sintieras la necesidad de llamarme usando el número de mi esposa. Presintiendo el peligro inminente, Mamón adoptó un enfoque empresarial, tanto para demostrar que no andaba con rodeos como para demostrar que lo que decía valía la pena. Estaba revisando los detalles que Aben proporcionó sobre los miembros asistentes, y noté algo que ignoraste deliberadamente durante nuestra pequeña reunión. Algo importante. ¿Qué podría hacer que tú, de entre todos los seres, actuaras así?, preguntó el rey del infierno, mientras el último rastro de rojo desaparecía de su vista. El legendario caballero oscuro Esparda ha sido invitado. El nombre se compartió con un tono idéntico al de una de las pocas veces que se vio obligado a devolver el dinero. Una mezcla infernal de repulsión, desesperación y admiración a regañadientes. Con el nombre mismo, el aire se aquietó. Las sombras se extendían por las paredes mientras la escasa luz parpadeaba hasta el punto de asfixiar. Padre de los ascendidos. El traidor divino. Señor de las espadas. El gran salvador. El diablo que vio el mundo y actuó para cambiarlo, pero cuando actuó, todo el cielo lo celebró. Ese despreciable caballero recibió todo lo que pudo desear. Poder. Estatus. Libertad. Respeto. Admiración. Amor. Cuando Lucifer se atrevió a hacer lo mismo, lo despojaron de todo. Lo miraron con infinita lástima y asco, si no odio. Lo pintaron como un monstruo del que todos deberían aprender a no ser. Eres el ser más odiado de toda la creación. Tanto potencial, tantas oportunidades, y las desperdiciaste todas vergonzoso. No me alegra nada. Esto no es más que la consecuencia de tus actos. Hubo pocas entidades en la creación que lograron inspirar un odio tan puro en el alma de Lucifer, y el caballero 3 veces maldito se ubicó entre los 3 primeros durante los últimos 2 milenios. Ya veo. Un gruñido bajo emanó de su garganta.
El fuego del infierno floreció en su frente. Sus colmillos rozaron entre sí mientras luchaba por contener su ira. Pero lo haría. Se necesita más que un hombre para enfurecerlo lo suficiente como para destruir un edificio. Charlie estaba en la habitación de al lado, y no serviría de nada preocuparla más de lo que pronto lo estará. Sabiamente, el pecado de la avaricia no le hizo notar su pequeño desliz. Ya he empezado a advertir a los demás sobre su presencia. Aunque la mayor parte de eso consistió en convencer a Satanás de no intentar retarlo a duelo al verlo y recordarle a Asmodeo que el diablo estaba felizmente casado, sin mencionar las consecuencias de la última vez que el gallo demoníaco intentó coquetear con él. Aún no ha podido recuperar esa forma. No tienes que preocuparte por nada, todos los cambios se están gestionando y él está sentado lejos de ti. Pero por el amor del todopoderoso dólar, haz lo que sea necesario para vaciar el tanque antes de que eso ocurra. Lo último que queremos es que esta reunión se convierta en un caos total en los primeros 5 minutos. Personalmente, Mammon querría que esta reunión fuera lo más parecida posible a un asunto de una sola vez. A nadie le interesaba repetir otra serie de conferencias que duraría un siglo. Cometieron ese error al redactar el primer tratado. Las reuniones se interrumpían y no podían continuar durante años, ya sea porque una de las partes bloqueaba a la otra o por constantes retrasos en la organización de las reuniones presenciales. Bastaba mencionar una batalla encarnizada o recordar vagamente la mano que abatió a un querido amigo para que, de repente, un muro tuviera mayor flexibilidad. Hizo que una situación ya de por sí tensa se volviera 1000 veces más agotadora. Naturalmente, adaptó varias prácticas a sus propias estafas, pero ese no era el punto. Dicho esto, la llamada terminó, dejando solo una vez más el pecado del orgullo. Mirando fijamente su teléfono, Lucifer observó cómo su historial de llamadas cambiaba a la verdadera identidad de quien llamaba, agravando la herida sangrante que su amada seguía ignorándolo. Rodeado de oscuridad, Lucifer una vez más se encontró solo. Estos momentos fueron los peores. Cuando sus primeros recuerdos se sentían como una maldición. El recuerdo de los abrazos de sus hermanos. La risa que rebotaba entre los árboles y a través de los valles. La certeza de que dondequiera que mirara, podía encontrar una sonrisa amistosa. La calidez que solo podía provenir de su amor. Normalmente, podía ignorarlo. Tenía tantas cosas que disfrutar, que el pasado era solo eso, una serie de experiencias previas que influyeron remotamente en su vida cotidiana. Pero con su amada desaparecida y su hija negándose a hablarle durante casi 50 años, sentía como si algo le estuviera desgarrando el corazón. Una herida se había abierto, una que no podía sanar. Deslizándose por la pared, se tomó un momento para sentir lo agotado que se sentía con todo. Era raro que se molestara en pensar en todo esto. No tenía con quién hablar desde la partida de su primer y único confidente. Todos a su alrededor lo veían como una fuente de fortaleza en la que apoyarse. O se abalanzaban ante la más mínima señal de debilidad en un vano intento de calmar su frágil ego. Y no podía olvidar a aquellos que aprovechaban la oportunidad para imponerle todos sus errores mientras afirmaban que se merecía algo mucho peor. Lentamente, la luz de su pantalla se atenuó, hasta quedar sumido en la oscuridad. La habitación donde había estado huyó a una sombra más benigna que el vacío. ¿De verdad te encanta restregarme mis fracasos en la cara, no? Le habló al aire vacío. Debería haberlo sospechado. Michael no estaba en la lista, así que tenía sentido que el cielo trajera a otro peso pesado. Nunca sospechó que su hermano dudaría en recordarle sus errores o en recordarle a todos los habitantes del infierno cómo podía aniquilarlos a todos cuando quisiera. O tal vez esa fuera parte de la razón. Miguel era venerado, apreciado y adorado, pero a distancia. Pocos seres tenían el valor de tomarse el tiempo para conocer al ángel que se escondía tras la armadura. Ahora que uno de sus preciados amigos había muerto, era probable que varios arcángeles lo vigilaran para asegurarse de que el general del cielo no comenzara a destrozar los 7 anillos en un frenesí de angustia y sangre. Maldito sea. Ni siquiera la muerte pudo evitar que lo arruinara todo. No supo cuánto tiempo estuvo sentado allí. No le importaba. Solo sabía que todo le dolía y quería que parara. Finalmente, un suave golpe lo sacó del pozo en el que estaba cayendo. «Papá», lo llamó una dulce voz juvenil. Era su hija, una de las pocas cosas buenas que podía llamar suyas. Una de las pocas cosas que se quedaban. ¿Está todo bien? Ha pasado 1 hora. ¿1 hora? No puede ser. Fueron solo unos minutos. Se enderezó el traje y se ajustó el sombrero, y Lucifer abrió la puerta, con el mismo aspecto que tenía cuando se cerró. Lo siento, Char Char.
Son más malas noticias. Dejó que su sonrisa se desvaneciera y adoptara una expresión más seria. La guió hasta una de las mesas que no estaban llenas de patos ni regalos, y conjuró una botella de sidra y vasos. Hace tiempo que no terminas tus lecciones, respiró hondo para prepararse para la respuesta. ¿Pero recuerdas haber aprendido sobre un reino llamado Makai? Charlie parpadeó al oír el nombre, o mejor dicho, al sentir la extraña sensación que parecía evocar. Como si unas garras le rozaran el cuello, sin cortarle, todavía no. ¿Makai? La verdad es que no. O sea, me suena un poco, pero no creo que fuera nada importante. Sus tutores repasaron todo lo que nunca aprendería como heredera al trono, desde hablar en público hasta etiqueta y rituales de invocación, además de un currículo estandarizado que incluya matemáticas, literatura, etc. Le costaba recordar muchas cosas, pequeños detalles en realidad. Si sus profesores no creían que Makai fuera vital para su futuro, una breve mención sería suficiente. Solo había pasado un siglo desde que se graduó, sin contar los 3 años en la escuela de acabados del infierno, pero a veces se preguntaba cuánto sabía aún. Porque sentía que olvidaba muchas cosas, pequeños detalles, pero muchos. Esta sensación despertó un viejo recuerdo, una lección que jamás podría olvidar: el poder de las palabras. Cuando tenía 74 años, su tutor dibujó un círculo de protección de 3 capas en el suelo y le pidió que entrara. Su propósito era protegerla mientras le demostraba cómo ciertas palabras, frases y nombres podían influir en la mente y el alma. De repente, su padre la sujetaba mientras la canción de su madre la guiaba de regreso de donde quiera que hubiera ido. Intentó decir algo, pero le dolía todo el cuerpo, incluso las cuerdas vocales. Si tuviera que describirlo, se sentía como si hubiera pasado el último mes luchando por su vida mientras gritaba pidiendo ayuda en todos los idiomas tocados por el infierno. Mientras se recomponía, la joven princesa observó la habitación con creciente horror. El círculo se rompió. Las llamas quemaron cada pared. Las garras habían dejado profundas marcas en todo, desde la madera hasta el yeso y los muebles. Los cristales de las ventanas rotas brillaban en el suelo como polvo de estrellas. Su tutor, o lo que quedaba de él, fue encontrado más tarde en un cráter a 1 milla de la finca. Supuestamente destruyó accidentalmente una estatua del príncipe Citri que su madre simplemente adoraba. Sus padres la abrazaron, intentando calmar sus lágrimas, diciendo que el daño podía repararse. Como su tutor era un idiota por introducirla en temas de los que aún era demasiado joven para defenderse adecuadamente. Pero no habían entendido por qué lloraba. Charlie sabía que tenía el potencial de un gran poder. Era obvio, dados los logros de sus padres. Pero no recordaba haber hecho nada. Eso era lo que la asustaba. Que una palabra pudiera desencadenar su reacción de lucha mientras apagaba su cerebro. Había lastimado a alguien que fue amable con ella, que fue paciente con ella, y no recordaba nada de eso. ¿Significaba eso que podía lastimar a todo a su alrededor con solo escuchar una palabra? Pero aquella era otra época. Se había vuelto mucho más fuerte y tenía mayor control de sí misma. Puede que aún fuera joven para los Nepelium, pero ya no estaba indefensa. Aún así, ¿por qué este nombre me provocaba una sensación de pavor tan familiar? Lucifer oyó cada palabra, pero más importante aún, sintió la agitación que ella intentaba ocultar. El rey no ignoraba los males que se cernían sobre sus dominios. Mientras no lo perturbaran y resultaran algo entretenidos, no le importaba. Pero a Charlie sí. Desde que aún estaba aprendiendo a gatear, su altruismo brillaba con luz propia. A él le encantaba eso de ella, pero temía lo que eso significaría para su futuro. Cuando su espíritu ardiente finalmente se topó con un ser al que no pudo conquistar ni con amabilidad, ni con canciones, ni con aceptación. El mundo no era amable, especialmente el infierno. Bastaría con la chispa más brillante e inocente de toda la creación para devastarlo hasta dejarlo irreconocible. Lucifer temía esa misma verdad, pues la conocía bien. Sirviéndose 2 vasos, se preparó para una larga noche. Esperaba poder librarla de la vil naturaleza de la realidad, pero una vez más, se vio obligado a hacer algo que realmente no quería. Antes que nada, el infierno no es el infierno original,